Bienvenidos a la agenda económica de este miércoles en CNN Chile, que muestra que el mundo sigue profundizando el ingreso a un proceso generalizado de alzas de tasas de interés. Y este miércoles lo hizo el Banco Central más importante del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que cumplió con lo que esperaba el mercado, alza de 50 puntos base del rango de tasa de interés. ¿Cómo ha sido este proceso? Lo revisamos en la siguiente gráfica que hemos preparado y vemos la trayectoria que está tomando la Fed en sus decisiones. El 26 de enero fue la última vez que la Fed mantuvo la tasa entre 0 y 0,25%, que es su mínimo histórico. En la última reunión, el 16 de marzo, la subió al rango entre 0,25 y 0,50%. Y este miércoles 4 de mayo, el alza fue el doble en magnitud, como les decía, 50 puntos base para dejarla entre 0,75 y 1%. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará en las próximas reuniones? Por ejemplo, el 15 de junio, ¿podría dejarla en el rango entre 1,50 y 1,75%, ya que en el mercado se ha hablado en los últimos días de que esa fecha el avance podría ser de 75 puntos base? ¿Es algo que podría materializarse? Bueno, al menos en la conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal señaló que van a haber nuevas alzas y de manera apropiada. Es primordial que bajemos la inflación si queremos alcanzar condiciones sostenibles en el mercado laboral que nos beneficien a todos. En orden a nuestro mandato de mantener máximo empleo y estabilidad de precios, el escenario es claro. El mercado laboral está muy ajustado y la inflación está demasiado alta. Ante este contexto, hoy subimos el rango de nuestra tasa de política medio punto porcentual y anticipamos que nuevas alzas en el rango podrían ser apropiadas. Adicionalmente, empezaremos un proceso de reducción significativa de nuestra balanza de activos. Es decir, la Reserva Federal va a empezar a vender activos, inundando el mercado esperando que bajen los precios. ¿Cómo va a ser ese ritmo de venta de activos? Los números son enormes. También se los contamos en la siguiente gráfica que preparamos. Todo parte el 1 de junio. ¿Cuánto se venderá al mes entre activos del Tesoro y de la propia Fed? 47.500 millones de dólares mensuales. Eso en junio, julio y agosto, porque desde septiembre, cada mes, la Fed va a vender 95.000 millones de dólares. Como les decía, la idea es inundar el mercado de los mismos activos que la propia Fed fue comprando desde hace muchos años para dar liquidez al mercado cuando lo necesitaba. Y ahora es al revés. El mercado no necesita liquidez y lo que hay que bajar es la inflación. Bueno, esto yo se lo describí, pero la siguiente persona va a explicarlo de manera mucho más didáctica y de manera más gráfica sobre cómo esto impacta en el mercado mundial. Me refiero al economista y también director de Moody's Analytics, Alfredo Coutinho, a quien vemos en pantalla. Muchas gracias por estar en Agenda Económica, Alfredo. Gracias a ti, Nicolás. Es un placer estar contigo. ¿Cómo hay que tomar el mensaje que entrega la Fed? No solo con el alza de la tasa de interés, sino que también con el detalle de cómo va a ser el camino inverso del relajamiento cuantitativo que se ha estilizado en el último tiempo, sino que ahora es vender todo lo que ha comprado la Fed. Sí, claro, es un mensaje doble que tenemos de parte de la Reserva Federal, Nicolás, porque no solamente continúa normalizando el ciclo de expansión monetaria que hasta ahora existe, pero lo hace no solamente a través de elevar el costo del dinero, es decir, la tasa de interés, sino también lo hace a través de recoger, de reducir liquidez en el mercado, es decir, afecta el precio, pero también afecta la cantidad de dinero circulante en la economía. Y esto pues impone una doble restricción en materia de política monetaria para la economía de los Estados Unidos. El mensaje que da es que sí hay preocupación de que la inflación, por un lado, es más persistente y por otro lado, si no se actúa con la firmeza necesaria, la inflación va a continuar alta y eso puede imponer un costo muy importante para la economía de los Estados Unidos. En el comunicado, la Fed señala que hay un desbalance entre oferta y demanda. Acá en Chile lo vemos como un exceso de demanda y poca oferta. ¿Eso también pasa en Estados Unidos y en el resto del mundo? Sí, definitivamente. El gran problema que está impulsando actualmente la inflación es que efectivamente existe un exceso de demanda que en parte fue ocasionado por el estímulo fiscal que se inició desde inicios del 2020, pero también
por la política monetaria expansiva, que hasta ahora continúa siendo expansiva, ¿verdad? Porque el costo del dinero apenas ha aumentado a 1 punto porcentual en términos de la tasa de interés. La tasa de interés neutral es de alrededor de 2.5% en los Estados Unidos. Por lo tanto, una tasa de 1% es todavía expansiva en términos del costo del dinero. Y la liquidez que existe en la economía es todavía tremenda, como tú lo mencionaste en la gráfica, de tal manera que empieza a reducir la cantidad de dinero con el objetivo de reducir la demanda agregada y que eso se compatibilice con la producción de bienes y servicios en la economía de los Estados Unidos. Y esto es un fenómeno mundial, lo está haciendo fuertemente la Fed, también hay reuniones de política monetaria en Brasil este mismo día, y Chile, lo más probable es que suba fuertemente la tasa el Banco Central de nuestro país. Entonces, esto es prácticamente una política coordinada, porque todos los bancos centrales lo están haciendo al mismo tiempo. Claro, de la misma manera en que una coordinación y sincronización para la expansión monetaria cuando las economías fueron golpeadas por la pandemia a principios del 2020, ahora también se necesita una coordinación muy importante en materia de política monetaria para retirar esos estímulos que se dieron y hacer que la economía funcione bajo condiciones normales. El problema inflacionario es prácticamente en todo el mundo. Todos los países están enfrentando eso y efectivamente una herramienta muy poderosa para combatir la inflación, al menos la que proviene de factores internos, es no solamente normalizar la política monetaria, sino incluso llevarla a terreno restrictivo, lo cual yo creo que es el caso ya de Brasil y de Chile. Las condiciones monetarias se han normalizado y mañana el Banco Central de Chile es muy posible que decrete otro incremento de la tasa de interés de la misma magnitud que lo hizo en la reunión anterior. Alfredo, si nos puede explicar, porque hay muchas personas que todavía pueden tener dudas de cómo funciona la política monetaria para contener la inflación. ¿Por qué un alza en la tasa de interés debiera redundar en que se reduzcan los precios que hay en el mercado a corto o mediano plazo? Bueno, al elevar la tasa de interés, lo que eso implica es que se eleva el costo del crédito. El crédito que las personas utilizan en las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los créditos para comprar automóviles, etcétera, etcétera. Prácticamente el crédito para el consumo. En la medida en que ese costo aumenta, las personas tienden a pensar que es mejor no gastar lo que estaban gastando anteriormente y de esa manera reducen la demanda por consumo. Eso, al final de cuentas, reduce la demanda agregada, lo que se conoce como la absorción o el gasto en la economía. Entonces, al reducirse la demanda, se reduce el exceso de esa demanda con respecto a la cantidad de bienes y servicios producidos. Y cuando se da ese equilibrio entre la oferta y la demanda, es cuando los precios empiezan a disminuir y eso hace que la inflación tienda a sus niveles objetivos, que en el caso de Chile es de 3% y de muchos países también. Y por lo tanto, si a través de eso hay menor demanda, los oferentes también tienen el incentivo de bajar los precios para que así las personas puedan adquirirlos. Eso también da tiempo para que los mismos oferentes puedan regular sus suministros y así poder tener más oferta para que se cuadre nuevamente esta balanza que nosotros dijimos al principio que la Fed veía como desbalanceada entre oferta y demanda. Así es, efectivamente, hay que lograr el equilibrio entre lo que está desbalanceado y que en este caso lo que está creciendo más es la absorción interna en la economía, es decir, la demanda interna. Y a eso es como la tasa de interés le permite al Banco Central tener un efecto muy importante sobre esa variable. Ahora, la Fed también señaló que hay problemas. ¿Qué es lo que pueda pasar entre Rusia y Ucrania, con el conflicto que está en pleno desarrollo, que no tenemos mayor idea de cómo va a evolucionar? Y también mencionó la posibilidad de que China aumente restricciones por el COVID, porque si China hace eso, la cadena de suministros global sigue sumando problemas y por lo tanto lo que veíamos de la oferta no se normaliza o se va a demorar aún más de lo proyectado.
Definitivamente, yo creo que hay factores en el horizonte, más allá de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, sino también, como tú mencionas, la recurrencia de las infecciones a través de las diversas variantes del coronavirus también ocasiona trastornos en las cadenas de suministro a nivel global. Y eso, por supuesto, limita la producción de bienes y servicios en el mundo. En ese sentido, afecta a algunos precios muy importantes de materias primas, entre ellos el petróleo crudo, los derivados del petróleo y, por supuesto, también algunos productos agrícolas que se producen en grandes cantidades tanto en Rusia y en Ucrania. El problema de esto es que eso puede generar un mayor deterioro de las expectativas y de la formación de precios en el conjunto de las economías, porque cuando los productores ven que les cuesta más caro el combustible, le cuesta más caro los fertilizantes, le cuestan más caros los granos para producir alimentos, entonces lo que hacen es que empiezan a ajustar el precio de sus productos y entonces se deteriora la formación de precios en el país en particular, y eso hace entonces que el Banco Central tenga que reaccionar a través de la política monetaria, no para detener el alza de los precios internacionales que están totalmente fuera de su control, sino más bien para contener el deterioro de las expectativas y la formación de precios en la economía nacional. Alfredo, ¿cuál es el objetivo de la Fed al empezar a vender masivamente los activos, tanto de papeles del Tesoro como papeles de la propia Fed? Efectivamente, cuando la Reserva Federal vende lo que había acumulado en términos de bonos del Tesoro, pero también de aquellos valores respaldados por las hipotecas, lo que está haciendo es recoger circulante monetario de la economía, porque estos son papeles que la Reserva Federal tiene acumulados y que compró en el momento que se dio la crisis en el 2020, y ahora ha decidido que es momento de empezar a devolvérselo a quienes se los vendieron anteriormente, y al vender un papel o un bono que tenía acumulado, lo que hace es que retira esa cantidad de dinero de la economía, de tal manera que la Fed está utilizando los dos instrumentos por excelencia de la política monetaria: la tasa de interés para elevar el costo del dinero, pero también la reducción de su hoja de balance, que es devolverle a los tenedores los valores que antes tenían y con eso reducir la masa monetaria en la economía. ¿Y esa masa monetaria más reducida hace que también bajen los precios financieros? Efectivamente, así es, y que bajen también los precios al consumidor. Es decir, el objetivo de la política monetaria, tanto en los Estados Unidos como en la mayoría de los países en el mundo, es la inflación. En el caso de los Estados Unidos se tiene un objetivo doble, que es también el crecimiento económico. Alfredo Coutinho, director de Moody's Analytics, un verdadero economista, también profesor, que nos ayudó a entender esta decisión de la Reserva Federal. Gracias por el contacto, que esté muy bien, Alfredo. Muchos saludos. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo les decía que el fenómeno inflacionario es un fenómeno mundial. También está en nuestro país, porque de acuerdo al índice de confianza de GfK, este descendió a su menor nivel desde la crisis social de 2019. Y uno de los aspectos principales es el temor de los chilenos a la inflación. Y bueno, temor a la inflación, pero muchos no se reduce el temor a seguir comprando, porque la ANAC informó este miércoles el dato de abril de venta de autos. ¿Sabe cuántos autos se vendieron en abril? 37.867 autos. Esto es un alza de 39% respecto a un año atrás. Una muestra de, en algunos sectores, no son necesarias más ayudas ni del fisco ni tampoco de los retiros de fondos. Hay liquidez y mucha en todos los segmentos económicos de nuestro país. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica hablamos de las últimas normas que se han aprobado en la Convención Constitucional. Ya volvemos. Hablamos ahora de la Convención Constitucional porque la Comisión de Medio Ambiente aprobó una norma que indica que sea el Estado el que explore y explote la minería del cobre y solo permita la participación de privados en sociedad con el Estado, pero siempre que el Estado tenga la participación mayoritaria. ¿Qué es lo que dice textualmente?
El Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso de cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado. Bueno, al interior del organismo surgieron las primeras críticas, ya que hay algunos que plantean que esto bajará fuertemente la actividad minera, ya que habrá trabas y restricciones a la actividad, sin siquiera mencionar cuánto tendría que pagar el Estado por nacionalizar o estatizar actividades que ahora son 100% privadas. Otros convencionales sostienen que este punto aún debe recibir algunos ajustes y que todos los cambios implementados se deben ver como parte de un sistema completo. Veamos las posturas a favor y otras en contra. En ningún país del mundo, el Estado ha sido capaz de desarrollar intensamente la minería porque no cuenta ni con la gestión ni con el dinero para hacerlo. Existe en Chile un modelo mixto, ¿no es cierto? Hay una minería estatal, hay una minería privada grande, hay una pequeña minería. Y eso es lo que hay que conservar porque ha sido exitoso. La minería es el sueldo de Chile y poner trabas, restricciones y normas absurdas como lo aprobaba solamente va a hacer bajar la actividad minera y eso no es otra cosa que bajarle el sueldo a los chilenos. ¿Y quién quiere bajarse el sueldo? Eso es lo que tienen que preguntarse los ciudadanos. ¿Quieren bajarse el sueldo con esta Constitución o no? Es una norma que no está totalmente consensuada, es decir, que va a llegar al Pleno donde todavía hay ajustes que hacer. Y en mí, al menos desde mi perspectiva, creo que hay que remirar esas normas, creo que hay algunos elementos que afinar, sobre todo para dar seguridad a las y los trabajadores de las mineras. Creo que en el tema sobre todo de la minería hay que ver sobre todo el tema del royalty. Por eso hay que mirarlo como un sistema, porque no tiene que ver solamente con la participación del Estado, sino también, por ejemplo, van a participar los privados y cuánto dinero de eso va a pasar, por ejemplo, a través del royalty. En una actividad con el Club Monetario de la Universidad Finisterra, el presidente de la CPC fue mucho más crítico con esta propuesta. Anoche aprobaron que la minería tenía que ser desarrollada por privados en carácter minoritario y mayoritario el Estado. Entonces, son locuras de tal magnitud que es más de loco, creo yo, pretender hacer una inversión. El sector productivo le pierde la confianza del punto de vista político al país. Y eso es gravísimo porque eso impacta en empleo, impacta en recaudación, impacta en crecimiento de largo plazo. Y si el Estado tendría que pagar mucho si se produce eso, ya que tendría que nacionalizar o estatizar muchos yacimientos que ahora son explotados por privados, también tendrá que pagar mucho dinero en la condonación del crédito con aval del Estado. Veamos lo que dijo ayer en entrevista con Radio Cooperativa el presidente Gabriel Boric. La condonación del CAE cuesta del orden de los 8.000 millones de dólares. Si a eso uno suma los créditos Corfo y los créditos del Fondo Solidario, son del orden de los 12.000 millones de dólares. Nosotros vamos a avanzar en la condonación progresiva del CAE, por cierto, generando incentivos para continuar su pago. A quienes acá uno no puede, porque si uno hiciera lo contrario, todos dejarían de pagar nomás. Y acá los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día. Y eso es algo que tenemos que ir trabajando, cuál es el mecanismo específico, pero condonación del CAE va a haber siempre aparejada a la reforma tributaria. Y como la reforma tributaria tiene que ser liderada por el ministro de Hacienda, el secretario de Estado en entrevista este miércoles indicó que este compromiso de condonar progresivamente el CAE, como le dijo el presidente, pero primero a quienes están pagando y que tienen más pagos al día, se hará de forma ordenada y sostenible. ¿Qué fue lo que dijo en concreto? Esto tendrá que ser con gradualidad y con su propio financiamiento, y se tendrían que dar los primeros pasos en el presupuesto de 2023, que vamos a conocer más o menos por septiembre, octubre, noviembre. Ahí se empieza a discutir. Y obviamente también tendrá que ir con la reforma tributaria. Terminamos de esta forma la agenda económica de miércoles, y tal como fue hoy día, la de mañana también estará sumamente enfocada en lo que decida el Banco Central con su propia alza de tasa de interés, que ya sabemos que va a ser tan fuerte como las anteriores.
Sigan con nosotros acá en CNN Chile.